Vamos a comentar hoy una testimonial en torno al caso de Loan Peña. Apuntan ahora contra José Codazzi, así apuntó el hermano de Loan, y también contra Diego Pellegrini, el llamado chofer, y toda esa historia del misterioso hombre encapuchado, una persona clave por detener. ¿Quién era esta persona? Porque aparte de los 7 detenidos y todos los demás por un presunto encubrimiento y demás, vemos que hay una persona clave que nunca se ha sabido quién era, que tendría una responsabilidad en llevarse al hermano de este chico, de José Peña, ¿no? Si no me equivoco, que es el nombre del hermano de Loan. Según su testimonio, habría responsabilidades que todavía no fueron completamente esclarecidas dentro de la investigación del caso, la posible participación de un hombre que no había sido detenido y que saben quién es, y de ese supuesto encapuchado que entró en la escena y de otros hombres que aparecen en el expediente por el caso de Loan. Obviamente es un caso que conmociona a todo el país. Estos son los primeros momentos de la investigación en donde aparecía una pista, un testimonio que obviamente no para de ser analizada por todo el mundo. Hay otras personas que creen que podían estar detenidas, como por ejemplo Macarena y Camila. Macarena plantó el botín supuestamente con su madre, y Camila estaba en lugar de la desaparición e incurrió muchas veces en falso testimonio porque... y luego, obviamente, vemos que José Peña es como si fuese el único que quisiese saber la verdad de la familia, ¿no? En algún momento a mí me pareció esto, ¿no? El otro día veíamos ese comunicado de la familia de Loan, de los padres, diciendo que nos encarcelen si hace falta, que nos encarcelen por saber la verdad de lo que pasó con nuestro hijo. Así lo decían. En cuanto a ese pacto de silencio, polémica por imágenes falsas con inteligencia artificial, lo comentamos el otro día. Y también hace unas horas hay otra nueva noticia en torno a que hay una decisión totalmente inesperada de un juez, que con esto podría llegar a demorar incluso más el juicio. O sea, es una barbaridad lo que se está demorando, y aún por encima parece ser que el magistrado se ha anunciado que se jubila con 72 años, y claro, van a tardar para designar un sucesor dentro del caso, y así estamos al día de hoy, ¿no? A finales de febrero habrían propuesto empezar el debate, 7 de octubre lo decían, incluso un poco más allá podría ser a día de hoy. Las defensas se han opuesto, veremos si realmente puede llegar a ser antes, porque estábamos hablando de juicio de Loan inminente y al final va a pasar un año y ni siquiera lo tenemos, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Vamos a escuchar a ver qué decía el hermano José Peña en un vídeo que también lanzó dentro del expediente Alejandro Pueblas, el periodista que nunca ha parado con el caso de Loan y ha sacado todas las testimoniales inéditas de uno, de otro, de la madre, del padre, de los abogados. La verdad que un curro tremendo, ¿no?, en torno a este caso. Tengo mucha bronca y hacer los kilómetros que tenga que hacer por tal de encontrarte. Te extraño un montón, no solo yo, sino que también mamá y papá te están buscando. La verdad es que por ahí mamá y papá no tienen muchas fuerzas, pero yo estoy acá parado por ellos, por mi mamá, por mi papá, por todos mis hermanos y por toda esa gente que realmente quiere saber de Loan. La manera de que se va Benítez primero por el campo, que se va él por delante. Bueno, me voy, yo agarró la bolsa y se fue. Y como que ahí alguien hubo escondidos en el campo o en algún lugar y ya habló antes con Benítez sin que que le hayan visto Ramírez y Millapi y los nenes. Y entonces, si los nenes vieron encapuchado y vieron para dónde se fue, que se fue para el camino equivocado o para dónde se fue, no sé, porque hay otros nenes que le vieron que se fue para otro lado y otros nenes que se fue para otro lado. Entonces... A ver, los otros niños que estaban allí parece que hablan de que había otra persona a la cual no conocían, un hombre encapuchado, que fue quien se llevó a Loan. Dijeron que le habían visto alguna marca y tal, pero parece que había alguien allí esperando, siendo supuestamente el raptor del pequeño Loan.
si los nenes vieron, a mí me llama mucho la atención por qué no vio Ramírez, por qué no vio Millapis, por qué no vio Benítez. Porque saben realmente quién se lo llevó. No sé si los tres quién se lo llevó, pero uno. Y decirle a Loan, básicamente, que si me está viendo, que papá y mamá lo está esperando, que papá y mamá lo está esperando y que yo le voy a seguir buscando. Que tengan en cuenta que los culpables, lo que pasó, lo que le tocaron a él, lo van a pagar, sea quien sea, lo van a pagar. Y sé que hay mucha gente afuera que realmente no están, básicamente, detenida. Loan, te digo, mamá y papá te está esperando, hijo. Mamá y papá te está esperando. Papá te está esperando, hijo. Yo te voy a seguir buscando, amor. Te está esperando tu sobrino. Te extraño mucho. La verdad que a 70 días no sé nada de vos. Y solo le pido a Dios que me dé solo una pista de dónde podía encontrarte, hijo. Que me dé una pista. Esto es inexplicable que no sepamos algo más de vos. La verdad que tengo mucha bronca y hacer los kilómetros que tenga que hacer por tal de encontrarte. Te extraño un montón, no solo yo, sino que también mamá y papá te están buscando. La verdad que por ahí mamá y papá no tienen mucha fuerza, pero yo estoy acá parado por ellos, por mi mamá, por mi papá, por todos mis hermanos y por toda esa gente que realmente quieren saber de Loan. La manera de que se va Benítez primero por el campo, que se va él por delante. Bueno, me voy, yo agarró la bolsa y se fue. Y como que hay alguien hubo escondidos en el campo o en algún lugar y ya habló antes con Benítez sin que lo hubieran ¿Y si formarte significara ir más allá de las leyes? Adiós, que me dé solo una pista de dónde podía encontrarte, hijo. Que me dé una pista. Y entre esas preguntas le digo, estábamos hablando con Macarena así, me dice yo, Codazzi, que esto, que Codazzi me llegó, que le amenazó a mamá, que me amenazó a mí, que Pellegrini nos llegó, que Pito, que a las 3 de la mañana, me dijo a las 2 de la mañana, estábamos declarando mamá, pero primero me dijo que vamos a declarar mañana y después aparece otra vez como a las 12 y que vamos a declarar ahora, enseguida vamos a declarar, le llevó a declarar a la mamá y... ¿Y quién era otro? No, un pelado, que también se dio. No sé quién es, me dijo un pelado. Y yo, pero el Bota, no dijiste que te amenazamos también. Me dijo, no. Lo dije todo, ya dije todas mis versiones, ya dije todo. No. Pero te pregunto, le digo, Bota, ¿qué decirle? Si vos qué está pasando, porque bueno, pues fuiste a Bota en el campo, ahora estás sabiendo, entonces sea algo. ¿Qué está pensado? Y mi manera me tónico me preguntan así, o yo sé algo más, y yo lo único que te puedo decirme, yo le agarré a mi mamá y le dije que hable ya, porque ya está todo amarrado su cara. Y ya los medios ya le tiraron todo lo que es los medios. Bueno, aquí obviamente vemos que está hablando el hermano José Peña, uno de ellos, de los hermanos de Loan. Muchas veces mucha gente decía que este era uno de los únicos que querría saber la verdad real de lo que pasó con el pequeño, y también el cómo él sabe o él piensa que este encapuchado ya estaba antes en aquella tapera o en algún lugar cercano, acechando y esperando el momento para llevarse al menor. Lo tenían todo calculado. Aún así, mucha gente cree que la familia nunca lo buscó realmente, que nunca se vio ningún movimiento real de búsqueda por cuenta de la familia, y que a muchos les gustaría que pareciese feliz, pero bien lejos de ellos. Esta es la opinión de algunas personas que daban, ¿no?, en estos canales. Claro, que la gente le iba a ayudar. Le dije, decirle, habla mamá ahora, porque si no, te está por ir a la casa y te vas a ir. Y le miró y dice que la mamá así sorprendía y no le supo qué decir. Le digo, pues vos no, pues sí, vos no extrañas a tu mamá. No, sí, le extraño, pero es mi mamá, me dice, es mi mamá. Y bueno, estábamos así, conversando, y no podía conversar mucho porque Joaquín estaba muy pegado a ella y estaba muy asustado.
Y me dice, igual acá lo importante es que aparezca Loan, caiga quien caiga, me dijo. A mí me llamó mucho la atención cuando me dijo caiga quien caiga, cuando la mamá estaba ahí también a él. Eso llamó mucho la atención. A mí, ¿por qué dijo caiga quien caiga? Son tu mamá, tu papá están ahí. Yo le trae. Pero yo estoy acá en la comisaría, me dijo. ¿Qué está haciendo él? Le digo, le traje a tu hermano, recibí un mensaje de un WhatsApp. Un WhatsApp, no digan nada, me dijo. Ah, bueno, le digo. Pero Cristian dijo quién le mandó ese WhatsApp. Y me dijo, sí, sí, pero no digan nada, me dijo. Pero ¿y quién es? No sabemos, me dijo. Y yo le quería, como había tantos policías, quería que me nombre quién es el que le estaba mandando el WhatsApp a mi hermano. Tenía una desesperación. ¿Qué WhatsApp, qué WhatsApp le mandaste? ¿Por qué mandaste? Todavía no sabía yo qué mensaje era. Lo que me llamó mucho la atención, lo que dijo Victoria, es que no digas nada. Y yo le dije, le pregunté, ¿y Cristian ya dijo quién le mandó? No, no. Y ahí me quedé con ese mensaje, con ese WhatsApp. La verdad que no sé qué pasó con ese WhatsApp, ¿no? Que sí. Bueno, de hecho, también entre algunos hermanos hay personas que creen que entre los hermanos incluso se llegaban como a pensar que alguno de ellos estaba involucrado en el hecho de la desaparición. Bueno, obviamente hay mucha gente diciendo, ostra, menudo titular colocaba Ale Pueblas en torno a este testimonial, ¿no? Del hermano de Loan diciendo, Pellegrini sabe algo. Y bueno, creo que aquí ponemos otra vez el foco, la figura de ese encapuchado, del cual no se supo nunca nada de quién era, ¿no? Benítez siempre se iba a la casa de Ramírez y Millapi. Se iban ahí, estaban ahí, siempre le veían. Pérez y Callaba vivían prácticamente, no sé si vivían, pero se iban contundentemente a la casa de la abuela. Es por ello que hoy la abuela tiene la bomba, es por ello la bomba de agua, es por ello que por ahí le llevaba mercadería, pero siempre se iba a Callaba y Pérez también ahí. Y en la casa del lado de Lina, y siempre estaban. Yo no entiendo por qué decía al lado de Lina que no le conocía, si todos los vecinos le veían en la casa de él, ya que todos sabemos todo lo que pasa en el pueblo. Que no. Y se conocían todos. Sí, a ver, eso de que no se conocían y todo el rollo, evidentemente es algo que creo que ninguno nos creemos y que ha habido muchísimas evidencias que hemos expuesto y los medios de comunicación que sugieren que sí, que se conocían de hace bastante tiempo, ¿no? Pase estas cosas, me dijo. Pero ¿y a qué te refieres con eso? No, porque Diego también me dijo lo mismo, me dijo, Diego el marido, Diego Peña. Diego también me dijo lo mismo, estábamos conversando, pues me dijo lo mismo. Bueno, la verdad es que testimonio del hermano, por aquí vamos a seguir viendo esta parte. Porque la mamá dijo que le dijo que agarre un palo y que pruebe si no tapa al botín ahí abajo. La mamá le dijo. Y entonces agarró un palo y eso ahí está. Veo por aquí mucha gente en los comentarios pensando, la familia entera, no sé si se salva alguno, está involucrada de alguna manera. Pobre hijo, menuda familia en la cual nació. Esto era un super chat. Creo que Ale Pueblas, la verdad que tiene muchos indicios en torno a todo este tipo de cuestiones. Yo, la verdad que nunca he visto como mucha cosa, ¿no?, en torno a esto. Y la verdad que así lo hemos estado exponiendo. Después también, por ejemplo, el tema de la moto, ¿no?, que se comentó en su momento, la moto de José Peña, la compra de esta moto de alta gama para la búsqueda de Loan. Y el hermano pues dijo que la moto fue comprada para mejorar la movilidad durante la búsqueda de su hermano, que así permitía moverse más rápidamente en sus actividades diarias y trasladar a su madre cuando era necesario. Y bueno,
que no provenía de las donaciones recibidas para la causa. La verdad es que, claro, ellos decían que la gente estaba perdiendo tiempo en especulaciones, que la familia estaba completamente dedicada a encontrar a Loan y que no tenían nada que esconder. Pero claro, este tipo de cosas como la situación de comprarse esto, billetes de avión, ir aquí, allá, cosas que no hacían antes de la desaparición, supuestamente, y que después de la misma sí empezaron a hacer, pues empezó a ser algo bastante extraño, ¿no? Para algunas personas, y así lo reiteraron en las redes sociales. El hermano enfatizaba que estas donaciones habían sido manejadas de manera muy transparente, documentada, usadas exclusivamente para financiar la búsqueda del pequeño. Agradecieron todo el apoyo, siguieron en todo ese momento pidiendo más donaciones, y es verdad que la gente subrayó que se preguntaban que dónde estaban esas donaciones y si realmente sirvieron para algo, dárselo a esta familia. Bueno, obviamente nosotros lo preguntamos por aquí, el tema de por qué se compró esta moto, una moto Honda bastante imponente, ¿no? No sé cuánto cuesta la misma, pero es una moto bastante chula, ¿no? Que se compró por aquí justo el hermano, del cual estábamos escuchando, ¿no? En esta charla que vimos aquí que se filtra. Y bueno, justamente hoy hablábamos de que a poco más de 2 semanas de haberse realizado esa audiencia preliminar, ese debate preliminar del caso de Loan, tenemos un nuevo juez que de repente ha pedido la jubilación y se ha pedido que se ponga un nuevo magistrado, ¿no? Este pedido de jubilación, que debe ser aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional para que sea efectivo, suponemos que sí se va a hacer, y con lo cual aún podemos llegar a tardar un poquito más en torno al caso de Loan. Un juicio por sustracción que va a seguir interviniendo los jueces Eduardo Ariel, también Simón Pedro de Río Negro, otro de Formosa, y por la magnitud del caso se nombró también a un magistrado suplente que se va a producir un corrimiento, y luego va a haber otro reemplazante del juez principal. En esta audiencia realizada a finales de febrero, el tribunal oral había propuesto el 7 de octubre como fecha de inicio de juicio, pero tanto la fiscalía como defensas, como antes decía, se opusieron y pidieron a los jueces que esa fecha se adelante. Por el momento no tenemos ni juez fijo, o sea que con lo cual veremos qué sucede también con esa posición y las cartas que hay ahora mismo en juego dentro del caso por la desaparición del menor. A la jueza federal, Cristina Poser Penso, para hablar un poco de toda esta situación. Sabemos de esta carta que ayer me llegaba en forma personal, que la pusimos en las redes sociales, que me mandaba María, y sabemos también el daño que están haciendo las redes sociales. Contaba María que le mandaban, por ejemplo, fotos de Loan en silla de ruedas, las amenazas, las sospechas, y esta carta que dicen: si tuviéramos que ir presos, que nos metan presos, dice María y José, con tal de que alguien nos cuente dónde está Loan. En líneas generales, y hablando un poco también del manejo del periodismo, de la maldad de la gente y todo esto que también genera las redes sociales. Ella también, la jueza Cristina Poser Penso, fue atacada. Recuerden ustedes que nosotros hablábamos de el ataque que tenía del sindicato de judiciales a través de Piumato, la política metida. Y ellos ayer, el lunes pasado, cuando estuvieron acá sentados en los estudios de Radio Norcontinental, hablaban de la conformidad y del trabajo hecho por Poser Penso desde el primer momento que pasa de la órbita provincial a la órbita federal. Y lo tengo a la jueza en línea, Cristina Poser Penso. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, María Mercedes y tu equipo. Bueno, un gusto, dentro de mis posibilidades, poder atenderlos como siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poquitito de esta carta que no sé si vos estás al tanto, pero habla también de este ataque mortal que hay también en las redes sociales de determinados sectores del periodismo con respecto, métannos presos con tal de que aparezca Loan. ¿En algún momento de la investigación o del tema estuvo bajo sospecha la órbita de tu juzgado
que los padres de Loan podrían tener algo que ver con la desaparición del niño, Cristina? Tengo una pregunta muy delicada, voy a contestar dentro de lo que pueda y el proceso. Sí. Lo que te puedo decir es que todas las hipótesis que tienen que ver con los protocolos de búsqueda, en la provincia ya se inició una medida de investigación al respecto y tuvo una resolución. Después nosotros continuamos en el federal profundizando los protocolos de búsqueda. Se cumplieron en la causa Loan. Esto quiere decir que en todos los protocolos los primeros que son investigados son el círculo, el primer anillo que se dice, los más cercanos. La familia. Después, en simultáneo, se va ampliando. O sea, lo que te puedo decir, y creo que te contesto de manera fehaciente, es que si todos los protocolos de búsqueda se aplicaron, también incluyó una investigación relacionada al núcleo más directo. Claro. Algunos de los cuales, como es sabido, ya son objeto ahora de la etapa de juicio, porque nosotros tenemos una familia más próxima, que son obviamente nuestros familiares directos, padre, madre, hermano, y después sigue siendo nuestra familia por consanguinidad o afinidad, ya los primos, los tíos, sobrinos. exacto. O sea, sí, a mí me sorprende la campaña que hay en general. Yo sigo en redes muchas causas judiciales y creo que ustedes también. Sí. Y realmente esta campaña sistemática y sostenida de desprestigio, de ataques, que permanece casi a 2 años. O sea, eso me parece como una diferencia sustancial con otros procesos que sin desconocer la importancia, y yo a Loan lo tengo todos los días presente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá en el juzgado, con las fiscalías, con todos los organismos que estamos trabajando denodadamente, estamos pensando en avanzar con la búsqueda, si bien están todas las alertas vigentes, se sigue la búsqueda con diferentes líneas de trabajo, que obviamente las tenemos que mantener en reserva. Todos los días, yo en mi caso y creo que en mi grupo de trabajo y las personas que estamos vinculadas a la investigación, estamos pensando en el niño. Entonces, eso nos lleva a un compromiso diario con el descubrimiento de la verdad en un sentido amplio. Es decir, no nos quedamos, María Mercedes, con una verdad limitada, recortada, cómoda, no sé si se entiende la palabra de comodidad, sino que hay un compromiso y una impronta que creo que eso también en un punto puede generar un reconocimiento y en otros genera un gran ataque permanente. Claro. Pero ahora, vos dijiste... quiero llevar la tranquilidad que en todo este clima de ataque permanente, visible o invisible, nosotros en mi caso tenemos la misma firmeza, convicción del primer día. Sí, no es tengo... decir, ninguno... Yo no tengo dudas de tu trabajo, Cristina, y sé de la celeridad que pusiste en la causa. Ahora, pero vos dijiste algo que me parece interesante. El ataque sistemático en esta causa, que no es a lo mejor como en otras, ¿me entendés? Como en otras causas federales. Que a veces son también crudas porque tienen que ver con, qué sé yo, con narco, con trata y con todas estas cosas. Ahora, ¿por qué crees o cuál es la visión que tenés con respecto a por qué este ataque sistemático en redes de esta manera? No solo hacia la familia, también lo han hecho hacia tu persona, con cuestiones hasta personales. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Cuál es tu visión a 2 años de la desaparición de Loan? Bueno, dentro de lo que puedo responder, yo diría que eso va a ser un gran desafío del Poder Judicial de la Nación o provincial, donde eventualmente se pueda llegar a esclarecer de por qué, de dónde, cuál es el objetivo, la finalidad y si tiene o no relación directa con la cuestión del niño. Eso me parece que es una gran deuda de verdad y de justicia también, y tengo fe como parte del Poder Judicial
de que vamos a estar todos tranquilos y mejor como comunidad cuando sepamos por qué se quiere intranquilizar a un juez, por qué se quiere difamar a una familia o por qué se quiere impedir que los fiscales realicen su trabajo. Entonces, me parece que eso lo va a responder el tiempo, ojalá, y es una gran deuda para todos, porque todos queremos vivir en una sociedad íntegra, con valores, que se respeten las diferencias, que se busquen preservar los principios republicanos de gobierno, esto que tiene que ver con la función tan elevada que tenemos los jueces, los fiscales, y también los derechos de las víctimas. Ahora nosotros estamos iniciando a partir de diciembre, María Mercedes, el nuevo Código Procesal Penal Federal en el federal. ¿Te acordás que la provincia ya lo tenía y en la causa transitó la primer parte por ese código? Y se reconoce expresamente todos los derechos de las víctimas que fueron de una manera directa o indirecta afectadas por un delito. Entonces me parece que un gran avance sociocultural, tanto para nuestra provincia como para el país, va a ser saber precisamente por qué ocurre esto, quiénes son los responsables y cuál es el objetivo que se persigue. Ajá. Sí, perdón, Horacio. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Horacio. En este caso, Hola, Horacio. Siempre hablamos de lo voluminosa que ha sido esta causa. Hasta el cierre de su investigación a fines del 25, llegó la causa a su juzgado en junio del 24. Todo ese tiempo le llevó de investigación. Digamos, es un expediente muy importante. ¿Usted me recordará de cuántos cuerpos? Casi llegamos a los 100 cuerpos. Es tremendo. Pero lo que tiene de particular el expediente es que, como ya estábamos en esa etapa de transición entre el proceso tradicional inquisitivo o mixto, como se llama, donde el juez tiene un rol más de investigación, y el acusatorio, nosotros ya incorporamos muchos principios del proceso oral y público. Por eso en las audiencias se le daba tanta intervención a todas las partes para que se explayen, puedan evacuar todas las preguntas que tengan. Era como en ese momento una aplicación teniendo ya en miras esto del soporte audiovisual. Entonces ustedes recordarán algún planteo sobre las actas, ¿se acuerdan que decían que el acta, el acta dejó de tener el papel central para convertirse en la audiencia, en el lugar donde se trasladaron todos estos planteos, se resolvían en la misma audiencia, se notificaban, y puedo decir que hay muchas horas de video. Por eso te digo, más allá de los cuerpos, tenemos muchas horas de soporte audiovisual. Yo hacía este breve repaso, marcaba este punto por lo siguiente. Hoy el tribunal se encuentra en una etapa de audiencia preliminar, en un impasse en donde básicamente se están depurando pruebas, testigos. La Fiscalía aportó cerca de 800, eso se redujo, y aún así se continúa con el proceso de depurar para no duplicar testigos. Esto lo solicitó el tribunal, ¿verdad? Usted, a partir de todo esto, ¿entiende la lógica de marcar como fecha de inicio de juicio el 7 de octubre por lo profuso y lo importante del caso? Lo que yo preferiría no polemizar con respecto a las decisiones de otros jueces, pero por prudencia y respeto al caso. En lo que hace a lo mío, yo puedo hablar, como bien digo, hasta limitadamente. Me parece que voy a hablar de la instrucción. La parte de juicio corresponde a los jueces de juicio y los que están interviniendo. Nosotros, en instrucción, la postura que tomamos al haber un menor hasta hoy desaparecido es la mayor celeridad posible. Si ustedes recuerdan, no hice uso de mis vacaciones. Después las utilicé cuando pasó la parte de mayor producción probatoria. Se tomaron audiencias casi jornada completa, y quiero agradecer a mis secretarias y conmigo. Muchas veces éramos las funcionarias para precisamente evitar cualquier planteo sindical del horario, de que tenían que retirarse a las 1 los agentes. Los que nos quedamos fueron mayoritariamente las secretarias conmigo, que inclusive nosotros desconocemos aspectos técnicos de informática y los aprendimos para poder llevar adelante las audiencias. Y salvo un inconveniente
que hubo en una de las casi 400 audiencias con soporte audiovisual, el resto están en soporte audiovisual en perfectas condiciones probatorias. Porque cada acto procesal lo que buscamos es que sea válido y que esté bien resguardado, sea en un papel o sea en un video, que tenga condiciones de permanencia, durabilidad y que se pueda transmitir después. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eso, estuvimos abocadas a colectar pruebas, a refutar o comprobar hipótesis, y esa fue la impronta que le dimos en lo que se elevó a juicio. Y en lo que sigue en instrucción seguimos con la misma dinámica. Ahora es otra instancia, otros jueces, otros principios y otras normas de organización. Entonces, me parece a mí que opinar sobre esos aspectos podría significar una intromisión indebida en otro órgano judicial y además en un órgano de mi propia jurisdicción. Claro. ¿Cuál es el estado actual de la investigación, Cristina? Nosotros seguimos, no lo puedo profundizar, seguimos con la búsqueda. Si se recibe alguna alerta, que por cierto menguaron notablemente en el último tiempo, el fiscal se ocupa de investigar por delegación. Eso quedó así desde que quedó como pauta desde que se elevó la causa a juicio, que si surgían nuevas denuncias iba a tramitarlas el Ministerio Público. Una vez que investiga el fiscal, nos eleva y hasta ahora nos ha dicho, bueno, no hay elementos o archívese. Y en lo que hace a la búsqueda, seguimos procesando información, trazabilidad, todo lo que tiene que ver con avanzar dentro de lo que vamos obteniendo de información o análisis de la información que ya tenemos, siempre, eso aclaro, porque por ahí se focaliza en la jueza. Nosotros trabajamos siempre con el Contralor del Ministerio Público y el Ministerio Público de Menores, entonces todas y la querella también, y en el legajo 92 con las otras partes. Entonces cada actividad probatoria que no afecte el curso de la investigación es sujeta al Contralor de todas las partes, y las otras que son más reservadas se tramitan siempre con el Contralor de los fiscales. Claro. El expediente habla de la sustracción de un menor. ¿Hay algún indicio? Porque hay, viste, toda una presión diciendo todavía estos trata, sobre todo en redes sociales. ¿Hay algún indicio de que se trate de un caso de trata de personas? ¿El caso Loan, Cristina? En el expediente, por supuesto. Eso no, tampoco podría responder, pero precisamente yo creo que acá estamos en una etapa que, si bien todo lo que fue la primer parte del periodismo y las redes sirvieron en algún punto como impulso para los fiscales o para presentar denuncias a terceros extraños, y se investigó, en este momento que ya se separó esta cuestión previa o primigenia de los primeros meses, porque cada cuestión, reitero, María Mercedes, cada cuestión que aparecía publicada era después incorporada al expediente, porque, por ejemplo, salía una persona y daba una información y algún ciudadano tomaba esa información y reenviaba el mail. No es que nosotros miráramos la televisión, sino que lo que salía más antes o después, algún ciudadano preocupado o ciudadana o organización o asociación remitía al juzgado o a la fiscalía. Nosotros en nuestro caso siempre remitimos al fiscal para que ellos consideren si había o no mérito y realicen las diligencias previas con la intervención del CUC, del Comando Unificado Conjunto. Cuando hablamos del fiscal... Pero ahora estamos... del fiscal... Pero ahora estamos en una etapa técnica, eminentemente técnica. ¿Qué quiere decir? Que me parece que es fundamental focalizar en la labor profesional de los que estamos interviniendo, y esa situación ya se vio como superada con... ¿Te acordás que yo siempre digo, hay como 300, 400 mini expedientes dentro del expediente que fueron pistas o hipótesis descartadas? Claro. Ahora, perdón, cuando hablamos del fiscal, ¿de quién hablamos? ¿Es de Guzmán o de Schaffer? No, nosotros trabajamos yo en primera instancia con el Código Procesal Penal de la Nación, que es el que rige la causa LDP. Trabajamos con el fiscal Mariano de Guzmán y con la Protex, que sería la doctora Mangano y el doctor Colombo. Ah, sí, Colombo y Mangano. Ahora te pregunto, ¿qué diferencia hay entre sustracción y trata? Yo quiero dejar en cierta forma claro esto, porque acá estamos, el juicio va a ser por sustracción de un menor, que es Loan.
¿Cuál es la diferencia entre sustracción y trata, Cristina? La sustracción y la trata son dos delitos diferentes. Para simplificarlo, sustraer es sacar de la esfera de custodia de los padres a una persona y se agrava si es menor de edad, ¿no? Claro. Eso es el objeto de juicio de, si te acordás, en un momento nosotros elevamos primero a los que estaban supuestamente por encubrimiento de otros delitos, que eran 14, estoy pasado el tiempo, era un grupo 10 o 14 personas, era un grupo mayor, y después se elevó a los 7 que estaban por sustracción. El tribunal nos dijo que se eleve todo junto y se cumplió con lo que dijo en ese momento. Estaba el doctor Iglesias, el doctor Alonso y otro juez que no estoy recordando. Claro. Entonces, sustraer es sacar de la esfera. Ahora, trata, estamos hablando de un delito de crimen organizado, donde un grupo de personas se organiza para, puede ser mediante la sustracción u otros medios, engaño, captación, trasladar, acoger a una persona o a varias con los fines de explotación. Y ahí la ley dice los diferentes tipos de explotación. Puede ser explotación sexual, laboral, venta de órganos, o matrimonio forzado. Estamos frente a dos figuras penales absolutamente diferentes, distintas, que nosotros podemos decir que tuvimos por probado con probabilidad presunta sustracción, porque hasta ahora son todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. ¿Dónde se va a probar lo contrario? Mediante un juicio. Supuesta sustracción y encubrimiento y otros delitos que está el resto de las personas que eran vinculados erróneamente con una fundación. Eso es lo que dice el juez, creo que lo expliqué varias veces en el sistema anterior. Dice, yo estimo que hay elementos suficientes para considerar que una persona habría cometido un delito que tipifica en una figura del Código Penal y propongo, con el dictamen se le da intervención al fiscal, el fiscal dice sí, comparto, se juntaron los elementos mínimos y va a juicio. En el juicio ya se tiene que arribar a un grado de certeza, nosotros hablamos de probabilidad en la instrucción, en la investigación preliminar, y en el juicio se tiene que arribar a un grado de certeza para que se lo condene o, en caso contrario, ante la duda se le absuelve a las personas. Trata, estaríamos en otra figura penal que tiene que ver más con, como pasa con la venta de estupefacientes o comercialización de estupefacientes a gran escala, ¿no? El narcomenudeo, o el lavado de activos. Estamos hablando con delitos transnacionales generalmente, con una estructura que es organizada, permanente en el tiempo. O sea, son cuestiones disímiles y no quiero confundir a tus oyentes. Hace unos días aumentó la recompensa por información sobre el paradero del menor, y quiero preguntarle si su juzgado no recibió llamados. No. Creo que no se violenta el secreto de ninguna actuación, nosotros no, por eso dije que últimamente, y podría decir prácticamente desde el año pasado, no se recibieron este bombardeo, esa insistente información que se brindaba. Que la mayoría era falsa, que no se pudo constatar nada. Exactamente, eso quiero agregar, era información que falsa. De la sola lectura de los supuestos hechos ya se advertía una cierta inconsistencia, digamos. Que después igualmente se investigaba por los fiscales y se arribaba a esa conclusión. Claro. Entonces, no, realmente no hemos tenido... se aumentó la recompensa en el caso de Logan y después de otro nene que también es de público conocimiento, que no es habido hasta el momento de otra provincia. Entonces, eso fue también un pedido que nos pareció razonable. O sea, todo lo que tiene que ser con actualizar, producir, analizar lo que se cuente, es sometido a las técnicas periciales que correspondan. Y en este punto tengo que aclarar que todo lo que tiene que ver con los costos periciales, nosotros como juzgado no vemos ese dinero, no circula por el juzgado, tiene que ver con los ministerios y el pago de peritos para todas las diligencias probatorias. O sea, el juzgado no maneja fondos. Yo te voy a hablar de un tema que tiene que ver con la seguridad. Me parece muy importante, porque vos
has recibido amenazas, has recibido presiones relacionados con el caso Lohan. Y esto doy fe, aunque me lo niegues, que sé que así pasó porque fueron hasta presiones del sector judicial, del sector político. Pregunto, ante este tema de inseguridad, ¿tomaste alguna medida teniendo en cuenta, hoy los padres también, familia muy vulnerable, la de María y José, recibiendo todo tipo de instigaciones, de amenazas, de mandar fotos con inteligencia artificial, con inteligencia de Lohan en una silla de ruedas? ¿Qué se hace en estos casos para la seguridad, tanto tuya como, por ejemplo, en este caso lo que denunciaba la familia? Y es una pregunta muy difícil. Creo que tomamos, en mi caso, se toman recaudos personales y familiares de recomendaciones como cualquier padre o madre. En mi caso, todos saben que yo me ocupo de la crianza de mis 2 hijas. Trato de hablar con ellas, de explicarles la situación, obviamente que están dentro de un contexto de esta mediatización y de la ultra información, el bombardeo de información. Los chicos tienen más información que nosotros muchas veces y de mala calidad. Entonces trato de que se críen en un ambiente de tranquilidad, de paz, de confianza, pero a su vez con mayores recaudos que por ahí los jóvenes o niños de su edad lo toman bastante bien las dos. Y la verdad, sinceramente, María Mercedes, mis movimientos son mínimos. Yo trato siempre de tener los mayores cuidados posibles, para no tampoco caer en una paranoia, en un estado de que resulte imposible llevar una vida normal, que es lo mínimo que creo que tiene y quiere toda persona, que es vivir su vida con tranquilidad y hacer todo lo que una persona común, como cualquier habitante, tiene derecho. Claro, esto pero es muy complica. A vos te acusaron de manipular la causa, o sea, te han acusado de muchísimas cosas en todo este peregrinar de este dolor que tiene la sociedad correntina con respecto al caso Lohan, pero manipular el expediente, llevarlo hacia un lugar, esto es grave. Las calificaciones son inusitadas, desbordadas a veces, pero como siempre explico, nosotros no estamos para litigar y ser un litigante más. Nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro rol de poder judicial, independiente, y aparte todo el trabajo no es de un juez, sino, como dije, tiene el contralor de todos los fiscales. Aparte estamos sujetos a revisión, ya sea de la Cámara Federal, de Casación y de la Corte. Entonces, decir eso, si se dice con absoluta liviandad, me parece que le falta un poco de responsabilidad, y tampoco está en nosotros entrar a responder eso, porque sería desviar nuestra función. Me parece que el expediente habla por sí solo, en el sentido de que hasta el momento carece de nulidades, toda la investigación fue convalidada, se cumplieron con los plazos procesales. Entonces me parece que están cumplidos, valga la redundancia, el rol de un magistrado de primera instancia del fuero federal, y con un escrutinio público permanente y constante, que también es una forma de ejercicio del poder republicano en un Estado de Derecho, estar sometido a la opinión pública, al periodismo y a la prensa. Eso me parece que también es un ida y vuelta permanente. Pero en un Estado de Derecho los excesos no están buenos tampoco, ¿viste? En un Estado de Derecho los excesos no están buenos. Un ejercicio responsable de derecho, y sobre todo por respeto a la situación de que hay un menor que todavía no es habido. Entonces, lo que me parece a mí fundamental es que los órganos superiores, que son órganos de contralor de la actividad jurisdiccional y también de los fiscales, hayan por el momento convalidado esta parte de la investigación, que, aclaro, es provisoria, algo que es como decirlo, de otra entidad de conocimiento, que ya un juicio, que ahí tenemos que hablar de certeza. Claro. La probabilidad es suficiente para llegar a un juicio, pero para llegar a una condena requiere otro estado mental de los juzgadores, que es la certeza. ¿Alguien está haciendo o trabajando o pensando en la seguridad de la familia también, Cristina, en todo esto que le está ocurriendo? Eso me preguntaste y me faltó. Sí. La instancia, la familia, más allá que nosotros seguimos con la búsqueda, todo lo que tiene que ver a la cuestión
de muchos testigos que han estado acá en instrucción y la familia misma ya está a disposición del Tribunal de Juicio. Igualmente se realiza, según entendemos, la intervención de los fiscales, se realiza de manera operativa y técnica para avanzar. Si hay cualquier hecho delictivo denunciado, los fiscales tienen que impulsar esa denuncia y pedir las diligencias probatorias que estimen útiles. Lo que me parece a mí que tengo entendido es que ya todo lo que tiene que ver con los legajos de protección siguen en la instancia superior. Que es la única información procesal que se podría dar, o sea, cuando una persona se siente víctima de algún apremio, tiene varias opciones, o en la instancia que ya está elevada a juicio, o en primera instancia en lo que tiene que ver con la investigación de los fiscales, pero más no podría informar. ¿Y qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de los que están detenidos, de los que están involucrados en el caso? ¿Hay medidas que se toman? Por eso ya no están, ellos no están a disposición mía, María Mercedes, están a disposición del Tribunal de Juicio. Bien. O sea, nosotros no tenemos personas detenidas vinculados a ese proceso, o sea, eso está todo ya en la etapa del Tribunal de Juicio. ¿Por qué crees que hay un pacto de silencio, como también atribuye la familia, gran parte de la sociedad, también mucho de la prensa? ¿Por qué crees que hay un pacto de silencio, en principio, sobre los 7 detenidos de la causa original? De este punto, preferiría no hablar, reitero. Me parece que ya he dicho todo lo fundamental del proceso, que tiene que ver con que está todo confirmado, que está en juicio. Lo demás sería opinar, y por eso remarcaba que esta es una etapa muy técnica. Y poder opinar como magistrado de primera instancia podría acarrear una serie de conclusiones, inclusive la recusación del juez que interviene en la primera instancia por prejuzgamiento. Entonces, yo preferiría mantener silencio sobre todos los aspectos que tienen que ver con opinar sobre estas personas. Todo lo que hemos tenido que decir, fundamentalmente están en las resoluciones de mérito, se elevaron a juicio, y eso va a ser objeto ya eventualmente más temprano o más tarde, considero, de juzgamiento ante los jueces competentes. Doctora, me recuerda esto, yo sé que ya lo explicó, pero para recordármelo, ¿cómo es el proceso de instrucción? ¿Usted lo cierra pero queda abierta a cualquier otra línea que pueda surgir? Esto también sería complejo responder porque hay todo un entramado de cuestiones que ustedes sabrán vinculadas a ese punto. Cualquier extensión que yo tenga en mi explicación podría tomarse como que ya prejuzgué. Lo cierto que puedo decir es que los que ya se terminó la instrucción se encuentran en juicio, y el resto seguimos en la búsqueda del menor de manera permanente y continua, nosotros en primera instancia. Y si hay nuevas denuncias, asume el fiscal, investiga y después me pedirá a mí. Claro. Veremos en qué fecha, porque si ahora, por ejemplo, ocurriera una denuncia a partir del 1 de diciembre, ya entramos en el código acusatorio, entonces sería una investigación a cargo de los fiscales, y el juez asumiría las funciones de juez de garantías. Claro. Entonces, la idea, ¿cuándo empezaría el juicio a todo esto? Bueno, eso lo va a determinar el tribunal, quedó en suspenso. No. Sí. Excede lo que yo pueda, sería opinar, porque excede lo que yo puedo saber como magistrado de primera instancia. Pese a haberse aumentado el dinero en la búsqueda de Loan, hasta ahora no hay llamados, no hay ninguna pista hasta el día de hoy, Cristina, y recalcar que desde el principio hasta ahora también han mermado las denuncias que se hicieron en un principio sin ningún resultado, ¿no? Claro, o sea, todo lo que arrojó un resultado se avanzó, o sea, una vez que el fiscal estima que hay mérito, pide la imputación, como ha pasado en varios procesos que ustedes saben, los otros se archivan. O sea, cuando se recibe una pista, como se dice, o una noticia, lo que se inicia una investigación, se puede o corroborar esa hipótesis o pista y se cita a los supuestos sospechados o sospechadas a declarar, a ejercer su defensa, o
se le archiva por insuficiencia probatoria o por que no es verosímil. Entonces, eso sí, se ha realizado todo ese procedimiento. Por eso reitero, el primer tiempo fue con una intensidad inusitada, después fue menguando, bajó la cantidad y con posterioridad a el aumento de la recompensa, nosotros no hemos tenido un incremento o nuevos aportes, lo cual no descarta que puedan tener otros organismos o el Ministerio Público, pero en nuestro caso ese impacto fue invisible. Cristina, muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy complejo tratar de simplificar algo realmente difícil, extenso y que genera tanto interés social, pero bueno, traté de ser lo más clara posible. Muchísimas gracias. Un cariño grande, ¿eh? Ahí está la jueza federal, la doctora Cristina Poser Penso, y en cierta forma también con palabras más, palabras menos, lo mismo que dice la nota. La prioridad sigue siendo la misma, encontrar a Loan. Y fíjense, para toda la gente que agrede, que ataca y todo esto en las redes sociales, Cristina Poser Penso ha sido víctima de las peores campañas, desde el piumato hasta la política y todo, los ataques, y de esto me hago cargo yo, de lo que digo, aunque ella no quiera dar muchos detalles de todo esto, pero de las barbaridades más grandes se le acusó a la jueza Poser Penso. Interesante escucharla, María, a la jueza federal de Goya, después de varios meses. Que no habla. Lo consultaba con el productor, me dice en noviembre del año pasado que no hablaba. Que no hablaba. Claro, finalizó. Y recuerden, claro, pero quiero recordar algo, porque esto es el ataque de redes, que lo acaba de decir, dentro de lo que puedo hablar de la investigación, las primeras cosas que se hicieron fue investigar a la familia. Se la investigó siempre el primer núcleo de familia, que incluye mamá, papá, hermanos, tía, la Laudelina, la Macarena, los primos, la Macarena, la Camila, todas estas personas que ahora, Camila y Macarena fueron madres, tuvieron bebés, simultáneamente prácticamente las dos, pero siempre fue, prioritariamente fue investigar a la familia. Nada se encontró. Y volvemos a la causa. La causa es sustracción de un menor. Explicó la diferencia entre ser sustraído y ser traficado. Creo que ha sido muy clara la jueza dentro de lo que pueda hablar dentro de este expediente tan complejo que lleva ¿cuántos cuerpos? Y es un expediente de más de 100 cuerpos, ¿sí? Sí. Muy, muy extenso. Muy extenso, ¿no? Bueno, quiero decir que estaba... Lo vimos en imágenes. Pudimos apreciar eso, lo que fue el traslado del expediente, oportunamente, a fines del año pasado, una vez que finalizó el proceso de instrucción. Lo vimos en imágenes, ¿no? Desde el juzgado de Goya hacia el tribunal, la cantidad de papeles y de cuerpos, como decimos, ¿no? Bueno, estaba durmiendo plácidamente.